Sí. ¿Alguien sabe qué es la SRT? La Superintendencia del Trabajo. Ay, falta algo. Superintendencia De de Riesgo del riesgo. Trabajo. Superintendencia de riesgo. A todos les faltó aunque sea una palabra. Superintendencia Superintendencia de de Riesgo riesgo del del Trabajo. trabajo. Bien, ahí está. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Entonces ahí ya tienen una orientación a lo que tiene que ver con las jerarquías, ¿m? Con las jerarquías de acción en lo que es los distintos organismos que tienen que ver con la supervisión del cumplimiento de estas normas, ¿sí? ¿Quién supervisa a quién? Al empleador, ¿quién lo supervisa? A ver si cumple o no cumple con los requerimientos establecidos en estas normas. Camila pregunta leyes. A ver si puedes ser un poquito más específica con tu pregunta. No, para mí las leyes ya están establecidas. Creo que es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo que tiene que supervisar que el empleador cumpla con esas leyes. Yo te digo que no está tan mal porque de alguna manera lo hace, pero no lo hace de forma directa. No es que la SRT, o sea, hay un empleado de la SRT que va a supervisar al empleador. ¿Lo hace a través de quién? Un técnico en seguridad y higiene. Sí, pero hay que ver si ese técnico en seguridad de higiene, si lo contrató, ¿quién lo contrató? ¿Lo contrata la SRT? Decís vos. Claro. Bien. Sigue siendo la misma respuesta que antes. La SRT directamente no supervisa al empleador, lo hace a través de alguien, El ART. de la ART. Bien. ¿Y quién contrata a la ART? El empleador. Bien. El empleador que no es autoasegurado. Claro. ¿Está? Entonces, por eso les digo que de esa manera ustedes pueden ver la jerarquía de supervisión. ¿M? Es como decían antes, que Yamila preguntaba por las leyes. Las leyes ya están, ¿sí? Las leyes están y su contenido también. Y todo el contenido dentro de estas leyes, decretos y resoluciones son los requisitos que cualquier organización que esté contemplada dentro de este ámbito de aplicación deben cumplir. Ahora, es quién verifica que esos requisitos establecidos en estas normas son cumplidos por la organización. La RT, como bien ustedes dijeron, va a supervisar al empleador, más allá de que el empleador la contrate, ¿sí? Y esta RT eleva a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo las observaciones y recomendaciones efectuadas a ese empleador. ¿Se entiende cómo funciona? ¿Cómo las eleva? Porque hoy día, no porque estemos en pandemia, pero sino hace varios años, toda la carga de datos es digitalizada, ¿sí? Entonces, cuando va un auditor de la RT a hacer una recorrida por la empresa, pide documentación, o sea, hace su auditoría, releva los datos que necesita y después todos esos datos los cargan en un formulario que van a parar a la SRT. Y de esa manera, por eso es que digo, no estaban tan errados con que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo supervise el cumplimiento de las empresas, pero no lo hace directamente, ¿sí? Sino que a través de lo que eleva la RT puede verificar si esa empresa está cumpliendo o no con los requisitos legales. ¿Se entiende?
La Sí, profesora. supervisión es indirecta. Sí, y cuando es autoasegurado, Y cuando es autoasegurado, tiene que elevar la misma información a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Porque el autoasegurado funciona igual que una RT. Es como que la empresa tiene que tener personal, o sea, todos los recursos y toda la estructura como debiera ser una RT, pero va a ser por personal propio. Y tienen las mismas obligaciones. Por eso cuando antes les hice alusión a que piensen todo de manera general, es que las obligaciones y los deberes son iguales para todos. Sí existe, y tenemos que tener en mente que existe la opción de que un empleador sea autoasegurado, pero eso no significa que tenga más o menos beneficios que tener una RT. Tiene que cumplir con las mismas obligaciones. ¿Sí? ¿Se entendió? sí, o sea, dentro de lo que es autoasegurado, más allá de que tiene que cumplir con todo, pero en la misma empresa está esa persona o lo mandan a alguien de la aseguradora, de la SRTA, que supervise eso, o está dentro de la misma empresa, esa persona que eleva el informe a la superintendencia. Hay informes que se elevan periódicamente y depende de cada empresa cómo lo quiera manejar. ¿Qué es lo que nos dice la ley? Que tienen que cumplir con estos requisitos y debe informar periódicamente ciertas cuestiones, ¿sí? Tiene que cumplir con esa obligación. ¿Quién lo hace? Si esta empresa contrata, puede ser que contrate a un contador o contrate a un personal administrativo para hacerlo o al mismo servicio de higiene y seguridad que va a tener para que haga estas cuestiones. Bueno, eso es una cuestión particular de la empresa. Después, como con la otra empresa que tiene RT, vieron que yo les dije es indirecta la supervisión porque ya es un inspector de la RT que va a la empresa, hace el relevamiento y eleva, en el autoasegurado también. O sea, en vez de ir la RT porque no tiene ART, un personal propio hace ese relevamiento e informa a la SRT. La SRT, ¿cuándo va directamente a una empresa? Cuando hay algo que ha sucedido, imagínense un accidente muy grave, ¿sí? Que lo hacen por lo general a través del Ministerio de Trabajo. ¿Me siguen hasta acá? Cuando sucede algún acontecimiento que sea con una consecuencia muy grave o porque la siniestralidad haya sido elevada durante el último periodo, en situaciones particulares, ¿sí? La SRT sí tiene una supervisión directa sobre una organización. Pero generalmente el sistema es así, la jerarquía es como la nombramos hasta recién. Pero imagínense que hay tanta cantidad de organizaciones de todos los tamaños, que la SRT no podría verificar directamente cada uno y por eso se establece este sistema de verificación de cumplimiento de los distintos requisitos. ¿Se entiende, chicos? Sí, Bien. Entonces, cuando yo les preguntaba de quién es la obligación de gestionar las prestaciones tanto dinerarias como en especie, ¿cuál va a ser tu respuesta? Más allá de lo que ya hayan respondido. ¿Y nadie se anima? Vamos que este es el ámbito para animarse y muchos se están yendo. Así que vamos a tratar de aprovechar este espacio, 2 últimos minutos que nos quedan. ¿Nadie se anima a responder? ¿De quién es la obligación de gestionar las prestaciones? En función de lo que estuvimos charlando recién. La RT, ¿Siempre? excepto que sea autoasegurado, se tiene que hacer cargo el empleador, autoasegurado.
Perfecto, Alexis. Un punto más. ¿Está? ¿Se entiende? Esa es la respuesta. Bueno, o nos dejaron todos tus compañeros. Justo se me cortó la comunicación. Me perdí todo lo que hablaron, disculpen. Repítalo, profe. Te perdiste, Darío, de que le dimos un punto más a Alexis por la respuesta. Ah, estamos mal entonces. Entonces, Alexis, ¿querés repetir, por favor? Que se tiene que hacer cargo la RT de las prestaciones o el empleador autoasegurado. Bien. La pregunta era de quién es la obligación de gestionar las prestaciones, tanto dinerarias como en especie. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿Es obligación de la RT o el empleador autoasegurado en el caso de que lo fuera? ¿Mm? ¿Está? Ok. ¿Y qué son las ART? La aseguradora de riesgo del trabajo. Bien. ¿Y le llamó la atención algo? Palabras. Aseguradora. Aseguradora. ¿Por qué? Quizás esté mal armada la oración, pero para atajarse de cualquier posible problema en el futuro. Bueno, ¿y cuál sería el problema? Un reclamo, Un juicio. un juicio del operario que esté desconforme con el tratamiento que le hicieron o con el dinero que recibió por un daño que haya tenido en el trabajo. En ese caso, o sea, se fundamentaría alguna cuestión con esto que está establecido en la LRT, pero iría por vía civil con, digamos, fundamento de otras normas también. O sea, que no sería directamente ahí. No entendí eso que dijo recién, profesora. Es aseguradora porque ustedes dijeron que le llamó la palabra aseguradora y hablaron de posibles problemas. Y siempre damos vueltas dentro de los mismos conceptos. Esos posibles problemas que ustedes dijeron son los daños que generan estas contingencias que pudieran ocurrir dentro del ámbito laboral. ¿Sí? Entonces, como un seguro, fíjense, porque de ahí viene, ¿sí? Por eso es aseguradora. Es una manera de asegurar a las personas, de contratar un seguro para el daño que le pudieran ocurrir a las personas, como si fuese un seguro para el auto o para la moto. Nosotros contratamos un seguro para que si ocurriese un daño, este seguro se haga cargo de la reparación del daño del vehículo. ¿Está? Aparte de que también tiene una parte de cobertura de riesgo civil para daño a otras personas, ¿sí? Pero este seguro para vehículos, en principio, el espíritu o la finalidad es reparar el daño de ese vehículo. Bueno, la ART, como aseguradora de riesgos del trabajo, justamente está asegurando de alguna manera a las personas que desarrollan una tarea laboral remunerada, en blanco, inscripta, para que si le ocurriese un daño por alguna de estas contingencias que están contempladas en la ley, se pueda reparar. ¿Está? Entonces está bien que les haya llamado la atención la palabra aseguradora. Acuérdense que siempre la finalidad es, en principio, reparar el daño, aparte de disminuir o bajar la siniestralidad y la recolocación del trabajador y demás. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Sí, sí.
Bueno, ¿cuáles son sus funciones? Que era la pregunta que seguía, ¿a qué son las ART? Las tienen todas detalladas en la parte de obligaciones y responsabilidades de la ART en esta misma ley, en la Ley de Riesgos del Trabajo. ¿Qué es lo que hacen? O sea, para llevarlo a la práctica, pueden hacer inspecciones directas en una empresa, pueden hacer o confeccionar un plan de acción para cuando la siniestralidad es alta, pueden analizar cuál es el nivel de siniestralidad de una organización. A ver, en la práctica es verificar todos los antecedentes de siniestros que hayan ocurrido, hacer estadísticas, comparar valores. Confeccionar un plan de acción es en una planilla, por así decirlo, ver todas las acciones que son necesarias de tomar para evitar que esos accidentes vuelvan a ocurrir. Por ejemplo, colocar protección a determinada máquina, capacitar al personal y demás. Y todo eso se plasma en un plan de acción con fechas o con un tiempo estimativo para poder cumplirlo. Capacitación para el mes de junio, colocar protección de máquina para el mes de agosto y así. Entonces, es función u obligación de la ART también verificar que eso se vaya cumpliendo. Como así también otra función sería capacitar al personal. Las capacitaciones por lo general se llevan a cabo por el Servicio de Higiene y Seguridad de la empresa. Pero asimismo, si viene un auditor de la ART, también podría capacitar porque es una de sus funciones. Eso le iba a preguntar, profesora. Si, por ejemplo, un técnico de seguridad e higiene ya brindó una capacitación, por ejemplo, pasó por un operario y le dijo, tenés que ponerte el casco, y el operario dijo, no, me molesta porque me despeino, y no lo usa. Vos lo dejás asentado en una ficha, tiene un accidente, se le cae un palo en la cabeza, se la abren dos, y después, ¿qué acción toma la ART? Porque como técnico de seguridad e higiene, yo ya elevé ese informe. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Y cuál sería tu pregunta específica? ¿Por qué me preguntas qué acción toma la ART? Si lo tiene que cubrir o no, sí, calculo que sí, por más que el operario no lo haya cumplido, debe ser así. O quizás ¿Y la dónde empresa vamos después a ver? tomará acciones sobre por qué evadió la política de seguridad de la empresa, como no el uso del casco, quizás, o no, o estoy errado. No, está bien. Una de las funciones de la ART es investigar los siniestros, ¿sí? Entonces, como resultado de una investigación, resultan estas causas, o sea, cuáles fueron las causas que desencadenaron en el accidente. Y ahí se va a verificar todo esto, si tuvo o no tuvo capacitación, si esa capacitación estuvo registrada, porque acuérdense que todas las recomendaciones que nosotros demos como profesionales y capacitaciones y demás tienen que tener un registro, porque si no tiene registro, a cuenta que no existe. Imagínense una situación de esa, que el operario diga, no, Carlos a mí nunca me dijo que me ponga el casco. Y si ustedes no tienen el registro, entonces se toma como válida la palabra del operario. ¿Sí? No, obvio, no, pero sí, obvio, eso está perfecto, pero yo lo dejé registrado, por eso le dije antes, yo lo dejé asentado, está registrado, pero el operario no se lo quiso poner por el motivo que sea. Y le ocurre el accidente. En ese caso, el inspector de la ART va a ir a verificar que yo se lo dije al operario y el operario hizo caso omiso a lo que yo le sugerí. Entonces ahí la ART lo cubre igual, esa es mi pregunta. Ahí está, esa es más específica. Sí, lo cubre igual, como decía Darío. Después de hacer una investigación de cualquier siniestro donde se verifican cuáles fueron las causas, tanto por parte de personal de seguridad de la empresa como por parte de la ART, lo que se hace con esa investigación es ver qué recomendaciones se plasman y se van a llevar a cabo para que no ocurra un accidente similar, lo cual no significa que desobliga a la ART de cubrir y de reparar el daño ocasionado por ese accidente. Al trabajador lo va a cubrir igual, o sea, va a gestionar todas las prestaciones que sean necesarias para reparar el daño de ese trabajador accidentado. Pero el seguimiento va a ir después. Por lo general,
siempre termina la organización de alguna manera sufriendo estas consecuencias, porque las recomendaciones no van a ir dirigidas, o sea, por parte de la RT no van a ir dirigidas directamente al operario que se accidentó, sino a la empresa, que tenga una capacitación más activa, que tenga una política disciplinaria, o sea, que busque lo que sea necesario para que esa siniestralidad disminuya. ¿Por qué? Porque si es alta la siniestralidad, nosotros ahora dentro de un tiempito vamos a ver lo que es estadística de siniestralidad. Uno de los índices que se calcula es el índice de siniestralidad, ¿sí? Si está por encima del valor recomendado anualmente por la SRT, entonces esta empresa entra dentro de un plan de verificación por parte de la RT, donde sí o sí, tenga o no tenga recursos, tenga que ver de dónde saca los recursos para poder cumplir con todas las recomendaciones que les va a dejar la RT. Profe, Diferente es, sí. en caso de que, como comentaba recién mi compañero Carlos, en caso de que haya un accidente, se vuelva a repetir, creo que también el empleador paga más de seguro por no haber respetado las normas vigentes de seguridad que tenga mínima la empresa. Creo que también pasa por ahí que como que del otro lado castigan al empleador con cobrarle un poco más. Me parece que se maneja así o estoy mal. Sí, ahí va con otra de las consecuencias. Todo lo que les expliqué recién, que entra dentro de un plan de reducción de siniestralidad, que por eso se llama PRS, tiene que ver con que la RT haga recomendaciones y la empresa sí o sí tenga que cumplir con esas recomendaciones, ¿sí? Esa es una de las consecuencias. Y que inclusive no va a salir de ese plan de reducción de siniestralidad por al menos por 12 meses, hasta que vuelva a hacerse una comparación entre el índice de siniestralidad de la empresa con el próximo anual de la SRT. Y eso impide que, de alguna manera, hay algunas empresas que no permiten comercializar productos, por así decirlo, o tener alguna transferencia ni de productos ni de servicios con empresas que estén contempladas dentro de estos programas. Entonces ahí la organización ya tiene una consecuencia económica, porque no puede vender su producto por estar dentro de este programa, porque tiene alta siniestralidad. Otra de las consecuencias es lo que dijo Darío. La ART sube la alícuota, que así se llama, lo que paga por mes de servicio de la ART, a mayor siniestralidad, porque si vamos a un cálculo lógico, si uno paga un seguro pero no hace uso nunca, bueno, termina siendo negocio para el ART, pero si ustedes contratan un seguro para un auto y chocan todos los meses, es más el gasto que tiene la RT, por eso de alguna manera lo tiene que recuperar y por eso sube la alícuota. ¿Se entiende? Sí, ahora entendí perfectamente. Entonces, esas son las dos consecuencias más visibles. Por un lado, el plan de reducción de siniestralidad. Que tenga o no tenga recursos, la empresa lo tiene que cumplir y los auditan en las fechas que están previstas. Diferente es que una empresa tenga un servicio de higiene y seguridad y este servicio les haga recomendaciones y la empresa más o menos lo vaya manejando para ver qué cumple primero o en función de los recursos que tenga. Ahí sí tiene la opción, pero ya cuando pasan este límite de que es más elevado el índice de siniestralidad que tienen que el permitido, digamos, entonces entra dentro de este plan, con todas las consecuencias económicas que representa para la organización. Y por otro lado, el aumento de la alícuota a posteriori. ¿Está? Sí, Sí, profe. Bueno, y la recalificación del trabajador, que era la última pregunta que tenían, ¿cuándo se hace? ¿Cuándo? O sea, imagínense un operario que haya sufrido un accidente, sufrió los daños, se han reparado esos daños de alguna manera con médico, rehabilitación y demás,
pero haya quedado con una incapacidad, ¿sí? Laboral. Acá puede ser que esa incapacidad laboral sea temporal también, no significa que va a ser de por vida, pero si es temporal, esa recalificación va a ser por un tiempo determinado, y si es permanente, va a ser permanente también la recalificación. ¿Qué significa? Que se va a reubicar el trabajador en un puesto de trabajo acorde a sus capacidades, de manera tal que no le genere mayor daño por ya tener una lesión o un daño que no ha podido ser recuperado del todo a nivel físico. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, chicos, vamos a dar por terminado el encuentro de hoy. Les recomiendo que sigan con la lectura. Con la lectura de las normas y que vayan viendo de comprender estas cuestiones, ¿sí? De cómo relacionar estos conceptos y qué significa en realidad cada uno de los requisitos que ustedes van leyendo. Una ayuda es el material que yo les subí, y otra es de la propia búsqueda, de que ustedes se pregunten y de que ustedes cuestionen, che, ¿qué significa esto? O de qué otra manera también se podría explicar, porque van a ver que en esto de higiene y seguridad son tantos los conceptos para relacionar que no hay una única manera de hacerlo. ¿Está? Y se Sí. fueron todos y yo no Sí, profe. tomé la No, asistencia. estamos acá, fieles. Ustedes no se vayan, así les tomo la asistencia. Bueno. Bueno. Acuña Mario. No está. Agüero Jonathan. Amarilla Jonathan. Argüello Alexis. Becker Brian. Benítez Nicolás. Benítez Tamara. Campos Yamila. Voy a hacer más fácil porque la lista es interminable. Ángela Ferreira está, a ver. Vamos a buscar Ferreira. Sí, voy a hacer así porque la lista es re larga. Carlos Leone. Está Darío Gijena. ¿Quién más está? Nadia Nowosad. Sí, Alexis Argüello. Acá estoy. Luciana Ojeda. José Dandini. Sí. Sergio Madera. Y nadie más. Ya los nombré a todos, 3, 5, 7, 8, a ver si me quedaron 8. Sí, chicos, perfecto. Bueno, los vuelvo a ver entonces el miércoles que viene a la misma hora con el mismo link. A leer y anotarse todas las dudas que les surjan de leer estas normas, ¿sí? Bueno, profe, hasta luego. Ok, Después, profe. me olvidé de avisarles, después de las vacaciones vamos a tomar el primer parcial. Así que van a tener, por eso se los nombro ahora para que la clase que viene, por ahí, ya si van avanzando con la lectura y tienen alguna duda en particular, la vayan saldando. Sí, profesora, leemos todo sobre lo que venimos dando hasta el momento. Tal cual. Bueno, Ok. perfecto. Bueno, chao chicos, que Chao, hasta descansen. luego, profe. Chao, profe, igualmente. chao.